Bienvenidos nuevamente al Nombre No Importa, caras familiares, y nosotros para cerrar el año hacemos un episodio especial con el invitado del año del Nombre No Importa, el señor Pedro Bozo, que fue la persona que más estuvo en este podcast este año. Yo creo que Hermano, en usted general, sabe que siempre es un placer cuando yo recibo la invitación del Nombre No Importa. Muchísimas sin gracias por duda. invitarme de nuevo y me siento privilegiado al estar en el programa de despedida del año 2020, ¿no? Y qué 2020 nos tocó vivir a todos. Muy fuerte, muy fuerte. Y también caras conocidas del equipo de Hispanic Source Media, Juan Bastidas, que no había estado en El Hombre No Importa, pero se le da la bienvenida desde Chile. Miembro fundador. Miembro fundador de HCM. Así que, brother, bienvenido. Un gusto, Nelson. En verdad, no sé por qué le habíamos dado tanta larga a mi presencia acá en El Nombre No Importa, pero en verdad, un gusto, un placer. Siempre es bueno hablar de deportes con Nelson, que bueno, mis primeros pasos en medios de comunicación fueron con Nelson en radio y va a ser un TVT. Nelson es tu mentor. Es como Kalina. En todo estuvo. En todo estuvo. Esa es la palabra que define a Nelson. Es el mentor. Sí, y quedo ahí. Total. Y bueno, por supuesto, dar la bienvenida a alguien que le tengo que echar flores de una vez porque se las merece, que es una miembro fundamental de lo que hacemos en Hispanic Social Media diariamente y haciendo un trabajo genial. Así que se lo digo en cámara, se lo he dicho obviamente en privado. Isbelia Fernández. Isbe, gracias por estar. Segunda vez, ¿verdad? En El Nombre No Importa. Sí, segunda. Estuvimos la primera vez presentando Toma y Dame. Y bueno, ahorita esta oportunidad, muchísimas gracias a ti. Yo sí soy miembro nueva. Yo sí soy nueva porque soy de este tiempo de pandemia. Ahí me de la nueva recolectó. camada. Sí, de la nueva. Ahora es mi mentor, ahora él es mi mentor. Ahora le toca conmigo y con los nuevos, ¿no? Pero no, de verdad Qué que desastre yo en este momento sosteniendo un trago y... Sí, o sea, no, muy pero contradictorio. Así, pero así es que se tiene que despedir el año, porque definitivamente pasó de todo, ¿no? Y con un traguito que pasa este año. No te vas a dejar solo, Nelson, no te vas a dejar solo. Grande. No, pero me hubiesen avisado a mí también. Que, Pedro tiene mesero, entonces a Pedro hay que esperarlo que él se lo va a traer. Ahora lo llamo. Raúl. Muchachos, de verdad que bueno, a pesar de la introducción, es un placer compartir con ustedes en esta oportunidad. Vamos a hacer un episodio muy casual, una charla distendida sobre lo que fue el año, y quiero preguntarles en particular, obviamente quiero que entremos en los momentos y repasar algunos de los equipos y por ahí van a entrar los deportistas del año, pero quiero que me hagan un balance individualmente de lo que fue para ustedes deportivamente el 2020, porque fue un año tan complejo de evaluar, un año tan interrumpido en actividades. Entonces, comenzando por Pedro, un balance del 2020 deportivamente hablando. Mira, Nelson, yo creo que obviamente este año ha sido muy especial para el mundo entero, no solo a nivel deportivo, sino a nivel sociedad. Pero yo creo que este año había iniciado de manera muy especial para los amantes del deporte con el accidente y fallecimiento de Kobe Bryant y de su hija. Y creo que eso ya marcaba como un parámetro de lo que iba a ser un año muy sensible para el mundo del deporte, especialmente para el baloncesto, porque yo creo que esa noticia no solo generó un impacto en los que siguen la NBA y los que siguen el baloncesto a nivel internacional, fue de un impacto profundo también en la gente, porque Kobe Bryant era una de esas marcas deportivas que superaba el valor de ser una figura del deporte y ya era un patrimonio cultural de la humanidad, con lo cual desde el comienzo del 2020 ya nos encontrábamos con un año que estaba siendo muy especial a nivel emocional. Y bueno, particularmente en el baloncesto, terminó coronándose con Los Ángeles Lakers, el equipo de Kobe Bryant, después de muchos años sin ganar un anillo, y eso le brindó una trascendencia también de mucha importancia a lo que hizo LeBron James, Anthony Davis y Los Ángeles Lakers. Además,
Yo menciono la NBA dentro de este análisis particular, muchachos, porque creo que fue el deporte, y mejor dicho, la liga, y de hecho le dediqué un video al respecto en mis redes sociales, la liga que mejor se adaptó a la circunstancia y la coyuntura de la pandemia. Sí. Claro, fue la más exitosa de todas y vaya que se ganó el mérito y el aplauso de todo el mundo del deporte. Sin duda es el modelo a seguir de todas las ligas en Estados Unidos. Y también, bueno, aquí hay que también, en el fútbol es un poco más complejo hacer este tipo de cosas, porque estamos hablando de un deporte global y de distintas ligas y de distintas entidades. La NBA rige todo prácticamente. Entonces, pero sin duda, yo creo que la muerte de Kobe nos dio una abreboca fuerte para lo que fue deportivamente el 2020. Juan, yo quiero que entrando más en lo futbolístico, ¿cuáles fueron esas impresiones o esos balances? Porque si bien el Bayern dominó todo, ¿qué te dejaron en esos matices de quizá otros equipos o otros momentos? Bueno, yo creo que fue un año en el que se consolida quizás esa tendencia de que el debate futbolístico va mucho más allá de Barcelona o Real Madrid, por ser los dos equipos más populares en el mundo, pero en el que se demuestra que hay equipos que quizás están haciendo las cosas mucho mejor, que tienen unos planes más estructurados, que tienen unas plantillas quizás más fuertes, y me quedo con eso, por el hecho de que hay muchos equipos que quizás están hoy en día, bueno, no, quizás exageran decir muchos, pero hay un puñado de equipos que están hoy en día por encima de ese nivel, que han sacado de la ecuación en cierta medida a Real Madrid y Barcelona como los equipos predominantes que habían sido quizás desde el 2009, desde la llegada de Guardiola hasta las 3 Champions seguidas de Zidane. Se polarizó demasiado el dominio europeo en estos dos equipos. Obviamente hubo años en que fueron excepciones, pero que esta temporada fue la reafirmación de quitar un poco de ese trono, de ese pedestal en el que estaban ambos equipos. Yo creo que fue una conversación constante, ¿no? Y que para los fanáticos tanto de Madrid como Barcelona, ver estos dos equipos tan mal este año fue, creo que fue sorpresivo. Exactamente, ¿no? Y Isbe iba a ese punto, porque Juan le dio un abreboca perfecto. Tú acabas de escribir una nota para la web de Hispanic Source Media sobre lo que fue el año del Barcelona. Y de verdad que una descripción muy buena de lo que fue un año tumultuoso, hasta decir basta para los ahora dirigidos por Koeman. Sí, es que como le escribí en la nota, fue un año para el olvido, Nelson. A ver, comenzamos con el Barça Gate, comenzamos con todo ese problema de la directiva, comenzamos con todas las polémicas que entornaban, ¿no? a Bartomeu como tal. Después la pandemia llegó, todo se calmó un poco más, las cosas fueron más enfocadas en la pandemia, volvimos nuevamente al fútbol y comenzaron otra vez los problemas con la directiva. Entonces, a ver, como yo misma lo reflejaba en la nota, todo fue en torno a eso, las decisiones deportivas tampoco han sido buenas y eso es lo que ha conllevado a los resultados que el Barcelona ha conseguido y sobre todo este año también, ¿no? Porque te pasó una debacle en Liverpool, no tomaste decisiones a tiempo, llegaste ahorita a Lisboa y te pasa esto, pasa lo mismo con la Liga. Entonces, a ver, el Barcelona cuando llega aquí, que se tiene, tampoco es que tuvo unos resultados magníficos, pero si llegabas después de la pandemia, líder de Liga, y que te la dejaras ahí ir así como así no pueden ser las cosas, y el equipo hasta que no tenga un proyecto sólido, como el mismo Messi lo dice, no van a venir los cambios y los buenos resultados tampoco. Chicos, nosotros en lo que fueron las redes de HCM esta semana, la semana pasada hicimos los premios HCM y en una de estas cosas elegimos los mejores equipos, ¿no? Y elegimos 5 para tocar el día de hoy. Quiero que comencemos, estamos ya en el fútbol, comenzar por el Bayern de Múnich, que sí, creo que vamos a dar opiniones al finalizar este pequeño intervalo de los equipos. Quizá es el mejor equipo del año. Si lo juzgas entre Lakers, Dodgers, etc. Estaba muy pegadito ahí. La votación. O sea, haber ganado 5 títulos de 5 posibles en el año, todavía aspirar a un sexto el año que viene,
y lograr esa hazaña que solo el equipo de Guardiola del Barça logró. Lo del Bayern esta temporada fue, bueno, avasallante tanto en Europa como en Liga. Pedro, ¿cuáles son esas claves de este equipo de Hans Flick que tomó el equipo no o sea, en un momento no complejo, pero dirigencialmente habían incógnitas y toma el mando deportivamente hablando y el equipo prácticamente caminó sin contratiempo? Nelson, muchachos, yo creo que el éxito del Bayern Múnich en este año 2020 es el éxito del club más organizado a nivel internacional en el mundo del fútbol. Creo que es el ejemplo perfecto, la prueba ideal para que la gente dentro del mundo del fútbol entienda que lo que se hace en la oficina es casi tan importante o tan importante como lo que sucede dentro del terreno de juego. Porque 100%. tú bien lo mencionaste, despido de entrenador, arribo de un técnico de la casa, no trastocó los resultados deportivos porque claramente hay un proyecto que es más importante que los nombres propios en la dirección técnica. Hay una estructura deportiva y una estructura de fichajes que siempre apunta a tener cierta veteranía en el plantel, pero siempre aspirando al mediano y largo plazo. Con lo cual, claro, todos estos ingredientes sumados a cómo se desempeñó dentro de la cancha el equipo alemán, lo tienen al Bayern Múnich como uno de los candidatazos a ser el equipo del año. Yo recuerdo que cuando ganó la Champions, por allí en las redes sociales había algunos que opinaban que no era un título de igual importancia porque se hizo en el marco de la pandemia. Y esto también lo escuché en otros deportes, también el anillo de los Lakers, el anillo de los Dodgers en la MLB, pero yo creo que cuando la pandemia inició y con cómo se adaptaron todos los torneos, le brindaron a los equipos la oportunidad de partir cada uno con sus posibilidades intactas. Todos iniciaron el tema de la pandemia en igualdad de condiciones, entonces tú no puedes tildar un título de menor relieve o menor peso histórico porque se hizo en el marco de la pandemia, si todos compitieron en las mismas circunstancias. Claro que sí. 100% de acuerdo. Y era una de las cosas que... se hablaba y mucho de eso, antes de las finales. Sí. Es una de las cosas que decía mucho LeBron. Rapidito, ¿sabes qué otro punto hay que marcar ahí? Por lo menos lo emocional de los jugadores. Porque por lo menos todos en el fútbol entraron a un estadio sin público que los alentara, sin público que los apoyara. Y por lo menos en la burbuja los jugadores estuvieron 3 meses encerrados sin ver a sus familias y eso también le afecta a ellos en su rendimiento, ¿no? Y sacaron adelante la temporada y ganaron los títulos con muchísimo prestigio también, por lo menos en el caso de los Lakers, del Bayern, de los Dodgers. Eso lo voy a guardar para cuando hablemos de los Lakers, porque creo que es una de las cosas más importantes, ¿no? Y que lo decía LeBron en una entrevista posteriormente. Juan, obviamente son circunstancias complicadas, jugaban, o todo el mundo jugaba, estamos viendo el teclado de Juan, espectacular, bro. Está muy buena esa. No, pero bueno, lo que decía, sumar a lo que decía Pedro del Bayern, un equipo que de verdad esta temporada nos sorprendió, porque, o sea, en el marco de todas las cosas que estaban pasando, yo creo que nadie esperaba que este Bayern se iba a alzar con ese dominio tan alocado que logró. Aplastó a todos. Si uno ve la plantilla, o sea, si vas analizando la plantilla, o sea, consigues al Paris Saint-Germain o consigues al Manchester City y dices, no, pero, o sea, tiene mejor plantilla, pero luego vas al Bayern y en rendimiento y en el colectivo y obviamente en función, jugadores como Kimmich que se erigen como figuras absolutas porque son demasiado polivalentes y demasiado buenos en ese juego que hacen. Juan, ¿me escucha? Sí, te escucho. No, evidentemente el Bayern le salió todo. Además, hubo partidos en los que se decidieron por detalles que todos los detalles fueron a su favor. El 8-2 fue un claro ejemplo que, bueno, si dispararon 12 o 13 veces al arco, metieron 8 y tuvieron esa efectividad, esa sangre fría que en verdad nos hizo una aplanadora, porque es un equipo que juega bien, tiene líneas compactas, defiende
tiene algunos fallos defensivos que supieron maquillar con mucho poder ofensivo, pero también un factor de no sé si fortuna, que a veces los campeones deben tenerla, que le salió absolutamente todo, especialmente en la burbuja de Lisboa. Fue un equipo contundente, arrasador, que tuvo un año en el que Manuel Neuer, al que quiero destacar, que quizás hace un par de años lo dábamos por la línea descendente de su carrera, y que tuvo apariciones puntuales en las que se creció. La tapada en la final contra el PSG fue algo digno de título. Fue un jugador determinante. Obviamente hubo el nombre de Robert Lewandowski, de Joshua Kimmich, que quizás por funcionamiento ofensivo y por juego destaca más, pero lo de Manuel Neuer es para resaltar, es para aplaudir, porque en 2018 se le criticó hasta su titularidad en el Mundial. Entonces, 2 años después, viene con esta demostración de jerarquía y de peso dentro de un equipo que supo ganar todo. Creo que es un gran reflejo de la estabilidad que tiene el Bayern Múnich como... Se cortó. Una estabilidad envidiable. Voy a terminar la frase, Juan. Yo dije soy yo. Yo dije es mi Wi-Fi. No eres tú. Miren, yo creo que lo que logró hacer el Bayern Múnich durante esa burbuja de la Champions League, con ese dominio frente a todos los grandes de Europa, se acercó, o es lo más cercano que hemos vivido en esta generación, a la admiración o la capacidad de sorprenderte que te generaba el Barcelona de Pep Guardiola. Uno sabía cuando iba a ver al Bayern Múnich que te iba a entretener, que iba a hacer algo sorprendente. Total. Y tú, hablo por mí mismo obviamente, pero quizás alguno se siente identificado, sentía que no podía perderme un partido del Bayern Múnich en la Champions. Podía perderme cualquier partido, pero no podía perderme de los del Bayern Múnich, porque sabían que eran capaces de hacer algo realmente histórico. Lo más curioso, Isbe, y te doy la palabra obviamente, lo más curioso es que cuando veías ese equipo de Guardiola, el equipo del sextete, incluso el equipo del triplete de Luis Enrique, veías unas figuras de un nivel impresionante. O sea, si esa delantera del sextete eran Messi, Eto'o y Henry, o sea, esperabas, ¿no? Como ese espectáculo. Claro. Pero entonces luego vamos al Bayern, que un dato no menor, y ves que ganaron todos sus partidos de Champions, todos los partidos de Champions. O sea, se sorprende más aún que quizá no tienen esa figura de talla mundial, que obviamente se convierte Robert Lewandowski en esa figura, pero no tienes ese Messi, ese Cristiano, ese jugador que constantemente estaba dando o ese tipo de espectáculo, o ese colectivo increíble. No, sin duda, en verdad, la mayor virtud del Bayern Múnich es el colectivo. Obviamente Robert Lewandowski tuvo un año inolvidable, bueno, bien merecido su victoria, que se ha llevado el de Betz, pero lo del colectivo, lo del equipo que funciona, lo de un equipo que incluso los suplentes hacen el trabajo, bueno, el gol para ganar la Champions lo termina marcando Coman, un jugador de segundo orden jerárquico en el equipo. Entonces, es un conjunto que tiene una idea clara, que tiene un técnico que la supo plasmar, que tiene una solidez institucional que le resaltó Pedro, que se hace sentir que en verdad ese orden y ese trabajo lógico, ordenado, bien consciente, obviamente se va reflejando poco a poco en el campo, y fue un año en el que otros equipos también lo demostraron, no solamente el Bayern Múnich. Pasó con el Liverpool, pasó incluso con el Atalanta, que tiene años haciendo un trabajo de hormiguita, con el presupuesto que tiene. Pasó con el PSG, que si bien tiene a disposición mucho dinero, también tiene una organización importante. Pasó Juan, con el Leipzig, está pidiendo la pelota. Entonces son equipos que demuestran. Bueno, no, mira, lo que te iba a decir era que yo también lo que resalto es cómo se entendían los jugadores en el campo. O sea, es increíble cómo todos tenían como esa misma contundencia, ¿no? Por lo menos Coutinho en el 2-8, llegó a decir 2-0, en el 2-8 entra y marca los últimos 2 goles. Y es como que todos tenían esa misma visión, ¿no? De darle el acelerador y ser jugadores determinantes en el equipo.
Entonces eso también es como ustedes dicen, es todo lo colectivo y verdaderamente el Bayern también tiene jugadores buenos, pero es increíble cómo crearon ese juego viniendo de un séptimo, creo, lugar en la Bundesliga que los agarró Hans Flick. Creo Yo séptimo o sexto. creo que ya queda muy poco que agregar del Bayern, sin duda uno de los highlights de este año. Yo quiero hablar de los Lakers. Me interesa mucho el tema Lakers porque hay muchas tramas, ¿no? Elegimos a Lakers y lo vamos a tener también en los momentos, ¿no? Porque en los momentos del año los Lakers ganan un campeonato en la burbuja tras 10 años sin ganar y en el año de la muerte de Kobe Bryant, quien había sido el último líder de los Lakers en ganar un campeonato. Y quiero comenzar esta ronda de opinión diciéndole una de las cosas que dijo LeBron en esa entrevista que prácticamente dio el paso a la temporada del NBA. LeBron fue invitado a un podcast que es de dos de sus amigos, Richard Jefferson y Channing Frye, ambos muy compañeros y campeones con los Cavaliers. Y fue la única entrevista que dio LeBron, no dio entrevista para ningún medio grande, fue esa entrevista a ese podcast. Y él decía que cuando ellos ganaron, él sintió que este campeonato era el campeonato, que él había ganado el campeonato más difícil en la historia del NBA. Y que obviamente eso lo ponía o lo colocaba en un nivel que ya había, obviamente esto sumado a declaraciones cuando dijo que cuando ganó con Cleveland, él se sentía que era el mejor jugador de la historia. Pero yo lo que quiero... Yo creo que él ya sabe que se equivocó declarando eso. No, pero yo lo que quiero destacar es que en verdad, sí. y lo decía Isbelia, estos jugadores NBA y sobre todo los jugadores de los Lakers, y obviamente hay que darle crédito a los jugadores del Heat, que estuvieron 3 meses encerrados en esa burbuja en donde no podían salir, tenían que adherirse a una rutina específica, jugadores que tienen todo el dinero del mundo, concentrarse y estar prácticamente absorbidos en ese espacio y lograr ese éxito deportivo para LeBron, para Anthony Davis, con la presión, etcétera, y todas las cosas que pueden salir mal, que finalmente salen bien. Sí, es que, ¿sabes qué sucede, Nelson? Que a veces uno como seguidor de los deportes quizás observe a las grandes figuras de las disciplinas de manera superficial, pensando que son superhumanos porque muchas veces dentro de la cancha exceden las expectativas y hacen cosas que no están al alcance del hombre común como nosotros, pero yo creo que muchas veces tenemos que ponernos en los zapatos de los deportistas como tal, porque más allá de todos los lujos y de los salarios que obtienen por hacer su trabajo, al final del día son seres humanos que también se ven afectados por estar alejados de su familia, por tener que estar encerrados y no poder salir a hacer lo que quieren, en tener que adaptarse a una burbuja, algo que no es normal para ellos, y tener que estar a tope físico para poder rendir dentro del tabloncillo. Hablo por mí y quizás la mayoría se identifique en el tema de la pandemia. Cuando comenzó todo este proceso a nivel sociedad, te digo que todos aumentamos de peso, porque mucha gente se dejó de cuidar, mucha gente... Es una realidad. Claro, empezó a comer en la calle porque te no lo, tenía te como lo más... aseguro. Claro, y me pasó a mí, yo aumenté como 7, 8 kilos cuando llegué acá a Venezuela y me empecé a meter en el tema de la pandemia como todos, pero imagínate tú tener que ser deportista, estar aislado, no ver a tu familia y no poder descuidarte en el buen sentido de la palabra, comiendo tu chocolate, comiendo una comida chatarra, que a veces esas cosas te llenan emocionalmente. Por eso por esas cosas es que creo que LeBron dice que fue el campeonato más difícil, porque una cosa es ganar dentro del terreno. Ahora, ganar dentro del terreno y tener que superar todas las dificultades que giran en torno a la cancha, la verdad es que le agrega un grado de complejidad mucho más alto. No, y le das el aspecto, Juan, también de no ver a sus familias, ¿no? O sea, LeBron es un family man y él siempre lo ha dicho. O sea, tiene 3 hijos, su esposa siempre ha estado muy cerca y vemos la relación que tiene con sus hijos y no poder ver a su familia en 3 meses, que es también, ¿no? Te saca, quizá en un momento complicado de la temporada, esa desconexión con la familia te saca o te da otro enfoque. No tener la posibilidad de hacerlo en la burbuja, sin duda fue un reto Nelson, difícil. Y disculpa que te interrumpa, y Juan también, porque creo que esa es una clave súper importante en esto del deporte dentro de la pandemia y con todas las burbujas, porque, por ejemplo, Nelson, tú cubriendo a los Toronto Raptors, entrevistabas por allí a Kawhi o entrevistabas a Marc Gasol, a Fred VanVleet, después un mal partido, y al final del día ellos pueden irse a su propia casa, ver a sus hijas,
Sin duda. olvidarse de todo y mañana es un nuevo día. En la burbuja no, en la burbuja estás, perdiste, te dolió y tienes que ver a tu rival al otro día a la cara. En la piscina, en el desayuno. Totalmente, en la piscina. No, es increíble porque todos enseñaban por las redes sociales cómo todos se veían. O sea, todos los rivales se veían, ¿qué fue? Te acabo de ganar, pero Claro. normal. Ese fue buenísimo, el video de Donovan Mitchell, Jamal Murray diciéndose, pero si te acabo de anotar 50 y te voy a volver a ver. No, y, No, bueno, eso era chévere. este mismo año que parece eterno, bueno, fue el boom de The Last Dance y bueno, para enlazarlo Buen punto. con lo que decía Pedro, de la solidez mental que hay que tener para competir a ese ritmo en una burbuja que te aleja de todo. Dennis Rodman en algún punto de una postemporada se tuvo un permiso para irse de fiesta a Las Vegas. Para Dennis Rodman, que Dennis no hubiese aguantado. Para Dennis Rodman la vida normal era una burbuja. Exacto. Y él tenía que escaparse a los tubos de Las Vegas. Digno de un reality show. Entonces, estos jugadores, bueno, también es una cuestión normal del deporte que creo que con el paso del tiempo se ha hecho increíblemente más profesional aún. Uno veía personas como Michael Jordan y eran increíblemente profesionales, pero ahora hay atletas que están 100% dedicados a esto, con sus honrosas excepciones que las hay, pero es la demostración de cómo ha dado paso hacia adelante la formación de los deportistas, la vocación de los deportistas, y también rescatar que lo de la NBA como liga se consagra. Obviamente no la vamos a comparar con otros deportes, pero por lo menos en cuanto a ligas y competencias americanas, netamente americanas, sacó una ventaja muy, muy grande sobre el resto de los deportes, como liga, como organización, como marca, que en verdad es para aplaudirla por todo lo que queda de décadas. Sí, Isbe, que la NBA no haya dado un solo positivo de algún jugador de relevancia durante la burbuja, a mí me parece eso un mérito, o sea, eso es una hazaña increíble. O sea, saber toda la organización que tenía que tener detrás para que eso tuviese éxito y que prácticamente, con la excepción del boicot de los jugadores de los Milwaukee Bucks cuando fue la situación de George Floyd, después de eso, o sea, fue prácticamente sin despeinarse la burbuja, Isbe. Sí, total. Es que yo creo que todos los puntos los han recalcado, ¿no? Pero eso sí, es como dice Juan, eso, a ver, acredita muchísimo más a la NBA y siento que también es así, está a un escalón por arriba de las demás ligas. Lo manejaron excelentemente, de verdad que todo les salió impecable. Y es que es increíble, tenían millones de trabajadores, tenían millones de periodistas también ahí trabajando, y es como que yo creo que todos se dieron como esa fortaleza, ¿no? Como esa unión. Es increíble que los jugadores salían de la burbuja el último día y también se veía como ese amor que le dedicaron todos los trabajadores a los mismos jugadores en la burbuja. El agradecimiento. Se creó como una familia, sí, exacto, como ese agradecimiento, ¿no? Y yo creo que eso también fue un punto favorable para los jugadores porque de una u otra manera los trabajadores también lo hicieron sentir en casa, ¿no? Y creo que eso también es un punto a tratar, porque se vio como una buena comunidad en la burbuja también, ¿no? Siento que fue así. Y con respecto a los Lakers, creo que, a ver, los Lakers tenían una presión grandísima y por eso a veces a mí tampoco me parece, como dice Pedro, que hay personas que dicen, no, el anillo de Mickey, no, el anillo fácil, no, el anillo tal. Los Lakers tenían una presión grandísima y ganarlo en el año de la muerte de Kobe Bryant creo que fue el mejor regalo que le pudieron haber dado, ¿no? Entonces, hablando por esa parte, además de que tenían la presión, como les acabo de decir, los Lakers fueron totalmente contundentes en la burbuja y fueron súper dominantes y lo demostraron. Yo creo que en cada una de los playoffs, en cada una de las sesiones, ¿no? Ningún equipo le pudo ganar 2 partidos, solamente Miami en la final. Entonces ahí te das cuenta también del equipo que fue. Dominio absoluto, sí. Dominio. Yo les voy a tirar un escenario aquí. Lo he tirado ya como
o sea, lo he tirado esporádico, pero lo tengo que hacer oficial aquí en el Hombre No Importa. Yo les digo algo. O sea, vi The Last Dance, yo soy Jordan a muerte. Lo dijiste, ya sé qué vas a decir. Yo me crié viendo a Jordan. Mi papá tuvo la oportunidad en los años que trabajaba fuerte en petroquímica y viajaba, tuvo la oportunidad de ir al United Center. Entonces, desde niño, la figura de Jordan fue como, estaba presente. Pero yo les digo algo. O sea, todo lo que ha hecho LeBron, sabiendo que LeBron está en su año 17, tiene 4 anillos, si bien, sí, bueno, ha perdido finales, bla, bla, bla. Yo les digo algo, si LeBron gana, este año pareciera que tuviesen la mesa servida. Este equipo de los Lakers es una pasada. Yo creo que cuando se entre en seriedad a los playoffs, o sea, si uno no tiene en cuenta alguna lesión que pueda venir, los Lakers son los favoritos sin duda alguna y parece que tienen mejor equipo que el año pasado. Sí, si LeBron llega a 6 anillos, digamos que LeBron tiene 6 anillos, llega a 6 anillos, y que probablemente se retire con todos los récords de playoffs y de temporada regular, porque prácticamente ya está ahí, los tiene a tiro. ¿Cómo uno defiende a Jordan? Es mi pregunta. O sea, dígame porque estoy intentando. O sea, se me queda difícil. Lo único 6 finales y los MVP. Y 0 perdidas. Claro. No, 6 finales y 0 perdidas es lo único que puede medio, pero el resto, hermano, es una excelencia total. Claro, que mira, Jordan es de esos deportistas que marcó una época, ¿no? Es como el propio Michael, que en estos días hicimos el versus en HCM y tú me decías, wow, esto fue magnífico. Bueno, Michael es de esos deportistas que también marcó una época. Schumacher, dices tú, Schumacher, ¿no? Sí, claro, sí, Schumacher. Es que los dos son Michael, dime. Discúlpame. Verdad, no había caído. Pero sí, mira, como te digo, son de esos deportistas que marcan en el fanático, ¿no? Y así seas o no de los Bulls, así seas o no de Ferrari, siempre vas a tener presente la figura de ese deportista. Yo creo que eso es lo que pasa con Jordan, que hay muchísima gente que le tiene como ese cariño y ese respeto, ¿no? Cosa que a veces no pasa con LeBron. Pero obviamente que va a ser muy difícil, porque ha conseguido cosas magníficas. Creo que más allá de defender a Jordan, creo que lo que sí es real es que cada día quedan más desnudos quienes argumentan su anti-lebronismo. O sea, no tiene sentido. Es que no tiene sentido. No, de verdad, yo a veces no lo entiendo, de verdad. Sí, es que queda cada vez más expuesto porque es un atleta a carta cabal, un tipo extremadamente profesional. Están viendo mucho First Take. Sí, exacto. No, y son tipos que lo que pasa con Cristiano y con Messi en el fútbol, son tipos que tienen 15, 16 años dominando un deporte. Entonces, de excelencia. Y LeBron no solamente, LeBron incluso, y entrando en la parte más política, LeBron es él es una figura política, o sea, una figura que tiene una influencia gigante en la sociedad en Estados Unidos. Algo que Jordan no logró. Es como Lewis, ¿sabes? Y a Jordan no le interesaba, Pedro. Claro. No le interesaba. Algo que no le interesó, que nunca lo pensó y que se respeta completamente, pero cuando un deportista logra tener un impacto social, también eso genera un detalle, un asterisco muy, pero muy ¿Qué es lo que tiene Ali? ¿Qué es lo que tiene su Ali? legado? A eso iba. Ali Mohamed tiene ese legado otro político. Deportista que fue un activista social y LeBron desde ese punto de vista se ha ganado ese respeto a nivel sociedad porque siempre dice lo que piensa y suele pensar con coherencia y suele hablar con fundamento de las cosas que está hablando. Yo creo que por un lado quizás Jordan se vio venir lo que iba a hacer LeBron en Los Ángeles Lakers con AD y compañía y dijo, bueno, es la hora de sacar The Last Dance para cuidar mi legado, ¿no? Pero yo creo que, hablando en serio, yo creo que primero LeBron tiene que ganar los 6 anillos para oficialmente sentarse a discutir este tema. O sea, la hipótesis, la situación que tú trazas, Nelson, es la ideal, porque a partir de ese momento, sí uno se puede sentar a hablar con los papeles en la mano y decir, ok, vamos a ver quién de los dos ha sido el mejor y qué tan grande es el tamaño de su legado en la NBA. Yo creo que ya puede. Sí, a falta de 2 anillos, yo creo que ya puede. Yo también. Es válido. Yo también. Es válido. Yo creo que también, es que si solamente jugamos anillos, entonces Bill Russell es el que está en la mesa con 11 y nadie lo puede sentar allá. Claro. Entonces, bueno, pasando a otro escenario de GOAT,
en su deporte, vamos a pasar a Fórmula 1. Y este año fue el año de Aquí sí Mercedes. voy a hacer cotorra. Otra vez. Isbelia encadenar, y antes de darle la palabra a Isbelia, yo voy a intentar meter algo rapidito. Pero bueno, Mercedes nuevamente domina. A Mercedes le pasa algo muy similar a lo que quizá pasa en el Bayern, y tiene esa similitud que ambos son alemanes. Mercedes es organizacionalmente la mejor escudería de la Fórmula 1, vienen siendo desde hace mucho tiempo, y también la inversión económica creo que es lo más importante. El presupuesto y la gente que tiene a cargo Mercedes, si hay equipos que tienen 100 ingenieros, Mercedes tiene 300. Si hay equipos que tienen un presupuesto de 150, 180 millones de dólares al año para el equipo de Fórmula 1, Mercedes tiene 500. Entonces, si bien el poderío económico influye, también la excelencia deportiva habla por sí solo. Toto Wolff, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas y todo el equipo que hacen que esta escudería gane año tras año y tenga a Lewis Hamilton sentado en esta mesa con Michael Schumacher como el piloto con más victorias de la historia de la Fórmula 1, el piloto con más pole positions de la Fórmula 1 y además con más campeonatos del mundo de Fórmula 1 empatando a Schumacher. Entonces, este equipo de Mercedes fue uno de los equipos destacados del año, Isbe, así que quiero que inaugures y tu monólogo aquí. Mira, yo primero que todo quiero resaltar el año de la Fórmula 1, porque siento que también fue de esas competiciones como la NBA, que verdaderamente supo sacar adelante el campeonato como tal. No hubo positivos por COVID, y los positivos de COVID que hubo fue fuera de la burbuja como tal en cada una de las pistas, ¿no? No hubo un brote, no hubo no hubo brotes, exacto. Sí, exacto, no hubo ningún escenario, perjudicial, ¿ok? Entonces, por eso yo también siento que fue una de esas competiciones que verdaderamente hay que resaltar muchísimo por cómo se llevó la logística como tal. Con respecto a Mercedes, sí, muchísimas personas dirán, no, es que todo el año fue lo mismo, no, Luis se llevó 11 victorias, creo que fueron 11 o 13, algo así. Luis se llevó todo, Mercedes se llevó todo, pero a ver, de verdad que este año fue excelente para la Fórmula 1, fue excelente porque dejaron carreras magníficas, dejaron escenarios que verdaderamente te hicieron disfrutar muchísimo, y sobre todo en la zona milagro, dejaron un milagro también. Exactamente, dejaron también un milagro. Entonces, mira, yo creo que de la Fórmula 1 hay que resaltar muchísimo también la zona media. ¿Por qué? Porque verdaderamente los pilotos demostraron mucho su potencial. Pudiste ver el año de Checo Pérez, que fue magnífico también. Logró solamente 2 podios y pudieron ser como 5 podios, pero se les escapó el equipo, problemas con el motor. Entonces es como que verdaderamente vimos un buen mundial. Con respecto a Mercedes, sí, yo creo que ahí no es que hay mucho que elogiar, porque fue magnífico también. Ellos, la organización como tal, todo el desempeño, toda la organización, como te digo, todo es como muy pulcro, ¿no? El trabajo de Mercedes es muy pulcro. Y en este año solamente hubo, rapidito, también dinero. Este año este año solamente hubo 2 errores de Mercedes, y obviamente te entregaron las mejores carreras del año, pero de 20 errores solamente tienen esos 2, te lo aseguro. En 20 carreras solamente tienen esos 2. Entonces es como que verdaderamente no tienen pit stops lentos, todo es rápido. Todo el equipo es perfecto, sí. El equipo es perfecto, y por eso es que se merecen verdaderamente los campeonatos. Vamos a ver en el 2022 qué pasa con este cambio de reglamento, pero ya termino mi monólogo. Isbe, me encanta un punto que diste. Me encanta un punto que diste y se los voy a tirar a Juan y a Pedro. La Fórmula 1 fue tan buena esta temporada que cuando el mejor piloto dio positivo por COVID, la gente ni se acordó. La historia era que George Russell iba a ganar la Bottas. Esa fue la historia ese fin de semana. O sea, te da a entender cómo, o sea, el espectáculo sobrepasa cualquier individuo, cualquier equipo, cualquier persona. Y si bien la excelencia, y 100% de acuerdo con todo lo que decís, Belia, Mercedes fue algo absurdo. Pero te doy la derecha con lo que dices de la Fórmula 1. Sin duda, siempre se encargan de dar un espectáculo muy bueno, a pesar de que sí, a veces es fastidioso. Yo creo que la mayoría de las veces es fastidioso que el mismo equipo gane siempre. Pero, claro. pero sí, de verdad que... Y por eso es que va a haber el cambio de reglamento en el 2022, para un poco nivelar la cosa, y también la reducción económica para cada uno de los equipos. Van a tener el mismo tope.
Sí, Yo- exacto. Top, exacto. Yo vengo a Exactamente. hablar desde la más profunda ignorancia en el tema de la Fórmula 1 porque la conozco muy por encima. No me considero conocedor ni mucho menos, pero esta temporada, a mí como fanático del deporte en general, me reenganchó la Fórmula 1. Yo no veía 3, 4, 5 ¿O cuál carreras. viste? ¿Cuál de- carrera viste que te enganchó otra vez? vi varias, 3, 4, 5, Oye, pero y cuidado, ¿cuál carrera? ¿Cuál carrera? Te no, apretaron. pero más allá de eso, algunas podía cambiar de canal eventualmente, pero desde hace muchos años, te estoy hablando 7, 8 temporadas, yo no me sentaba a ver una carrera Claro. de Fórmula 1. Fue un año en el que pasó de todo un poco y en el que también Lewis Hamilton también es una figura, como hablamos, muy similar a lo de LeBron James, una figura que arrastra, una figura que desde que habla te hace entender su grandeza como atleta y que te hace ver un deporte que yo tengo bastante claro que no es para todo el mundo, pero que es una figura que hace que la gente se interese y que ha logrado, y creo que lo hablo a nivel personal, ha logrado reenganchar a quienes en otros años fuimos bastante fanáticos de la Fórmula 1, porque yo realmente hace 7, 8, 9 años veía religiosamente, quizás hasta Y, más. Claro. y potenció a muchos nuevos clientes y seguidores del deporte, porque yo particularmente nunca me he sentido atraído especialmente por la Fórmula 1. Sin embargo, a raíz de la pandemia y de la suspensión de todas las competencias deportivas y de tener que estar encerrado en mi casa, empecé a consumir contenido de Fórmula 1. Sé que hay una entrevista muy buena que pueden disfrutar de David Letterman con Lewis Hamilton. La verdad De es que Netflix, es claro. pero muy interesante. Yo no sabía a ver, el nivel de atención al detalle que se tiene que tener como piloto de Fórmula 1 para poder ser Increíble. exitoso y lo crack que es Lewis Hamilton como tal, como piensa, su método de trabajo, su mentalidad, cómo observa los paradigmas del deporte para poder resaltar y cómo son los orígenes la mayoría de los pilotos. Y esto también provocó que observara el documental de Netflix de la Fórmula 1, que me atrajo aún más, porque vi todo, Increíble. claro, vi todo el despliegue logístico, el despliegue económico y toda la maquinaria que significa la Fórmula 1. Y tuve la oportunidad en esta pandemia de prestar la atención como debía ser desde hace varios años a las competencias. Sí, Yo que he en oído, realidad, yo he tenido la oportunidad no he tenido la oportunidad de cubrir a un Fórmula 1, pero he tenido la oportunidad de ir, asistir como espectadora al Gran Premio de Montreal dos veces. Y es una experiencia increíble. O sea, deportivamente hablando, es de lo mejor que he ido. O sea, la primera vez que fui los 3 días, o sea, fue todo el fin de semana. Y todos los días disfrutas algo, y no es solamente la Fórmula 1, es todo el aliciente, y cuando estás de espectador es buscar el mejor ángulo, es buscar un spot, es ver la carrera. Yo quiero, antes de, obviamente Ife va a seguir, pero yo quería decir algo, lo que decía Pedro. Yo les voy a decir algo, en mi opinión personal, con respecto a Hamilton. A mí me parece que Hamilton es una máquina, es un tocado por la varita, es un Schumacher moderno en la manera de pensar, está demasiado centrado en todas las entrevistas que encuentro. O sea, y yo lo digo desde algo muy cotidiano. Estaba viendo una entrevista que simplemente él respondía a preguntas que habían hecho fanáticos. Él le hicieron una pregunta tan simple como que, ¿qué comía en sus días de cheat meal? Y él dice, bueno, la verdad es que ya no tengo muchos cheat meals porque me he dado cuenta que después de que los tengo no me siento bien y lo comienzo a ver en el sueño, lo comienzo a ver en mi piel, lo comienzo a ver en el pelo. O sea, que tengas que estés tan concentrado para Mamba pensar mentality. eso, increíble. Y entonces luego dice, o sea, y lo tiró como una frase que ahora yo la uso como una de las cosas que utilizo para mí diariamente. Que él decía, todos los días yo me despierto, ¿verdad? Y pienso que quiero ser mejor y quiero hacer cosas que me hagan sentir mejor. Y eso es exactamente lo que hago. Y esa frase la tiró en una entrevista en donde le estaban preguntando así tweets. Claro. Y yo quedé como que,
Muy reflexivo y Mira, crack. O sea, por algo está donde está. hay una entrevista que hay un niño, o sea, el niño era el que le entrevistaba, el entrevistador. Y él le hizo una pregunta, algo así como que, a ver, cuando tú pierdes, ¿qué haces por lo menos? Y él le dijo, a mí nunca me gusta perder. Yo siempre corro para ganar. Y Luis tiene esa mentalidad, la Mamba mentality, como dice Pedro, así, tal cual. Tiene esa Está mentalidad. el libro. Aquí está el Ajá. libro. Ahí, aquí. Sí. Bueno, tiene esa mentalidad de ganador, tiene esa mentalidad de ganador. Y mira, muchas personas en este campeonato, cuando pasó lo de Rossi, aquí rapidito, muchas personas decían, mira, no, pero es que la carrera la iba a ganar un tipo que se monta por primera vez en un Mercedes y ya la iba a ganar. No, cualquier piloto puede ganar en un Mercedes, tal, no sé qué. Y verdaderamente no es así, porque tú ves cómo Luis dejó de segundón, y me disculpan la palabra, pero dejó de segundón a Valtteri Bottas esta temporada, que no le pudo pelear en ningún momento, y te das cuenta que verdaderamente tú necesitas a un piloto con capacidad, con potencial, con esa mentalidad en tu equipo, Sí. para que verdaderamente tú consigas los resultados. Así que esas personas que dicen, no, es que él ha conseguido esos 6 campeonatos así como así, por el auto. No, claro que no. El piloto, de Es verdad, una máquina. es como tú dices, es una máquina, Sí. es buenísimo, Luis. Vamos a hablar, aquí seguro, aquí espero monólogo de todos, porque vamos a hablar de fútbol americano. Creo que aquí nos vamos a tener que tomar vamos a tener que tomar la batuta, Pedrito, pero tú que ahora eres un experto, me atrevo a decir, del fútbol americano, sobre todo a nivel fantasioso, hablar rapidito de los Kansas City Chiefs, que fueron un equipo que el año pasado no tuvieron el dominio que están teniendo esta temporada, pero forma parte del 2020, pero sí ganaron el Super Bowl, que es lo más importante. Buen Super Bowl. Excelente. Buen espectáculo de medio tiempo. Todo bueno. El Super Bowl sí te puedo hablar. Yo creo, Nelson, que lo que ha construido Kansas City a nivel de... Primero quiero empezar hablando de cómo se trabaja en el deporte norteamericano. No creo que todos estamos al tanto de la atención al detalle, lo que habíamos hablado también con la Fórmula 1, de cómo se debe pensar en la oficina para proyectar el éxito del equipo en la actualidad, en el corto plazo y a largo plazo, por todo el sistema deportivo que hay en el deporte norteamericano. Y precisamente en eso, Kansas ha hecho todo perfecto. Tiene al mejor quarterback, al que todos deseaban, tiene al mejor tight end, tiene a Travis Kelce, tiene a uno de los mejores wide receivers con Tyreek Hill, tiene un entrenador que parece estar hecho a la perfección para coordinar todas esas armas y hacer un equipo ultra ofensivo, ultra peligroso que... Manejar las personalidades también perfectamente. Obviamente también la veteranía, con ese bigote, ¿cómo no lo vas a respetar? Parece un tío, Andy Reid, pero hablando Loco, en serio... maracucho, es maracucho a todo lo que da. Súper. Yo estoy seguro que en el halftime se echa un whisky al par en el camerino. Pero hablando claro, yo creo que este equipo está preparado para construir una de las dinastías más importantes en la historia del fútbol americano. Tiene todo para convertirse en un equipo que marque una dinastía de 10 años con 6, 7 títulos en ese periodo de 10 años. Sí, yo creo que todo va reflejado y acompañado de la figura de Patrick Mahomes, y aquí es algo que para Isbe y Juan, que obviamente no son tan conocedores de Fórmula 1, la figura del mariscal de campo americano. Termina siendo... De fútbol americano, perdón, de Fórmula 1. De fútbol americano, la figura del mariscal de campo termina siendo fundamental. O sea, hay equipos que pueden llegar a ciertas instancias sin un mariscal de élite, pero son las excepciones. El mariscal es el jugador más importante del equipo. Y en esto los Chiefs... Y en esto los Chiefs, bueno, y Filadelfia lo logró con Carson Wentz, solamente que Nick Foles fue el que tuvo que tomar ante la lesión. Pero Wentz hizo una temporada de MVP ese año. Pero lo que quiero hablar de Patrick Mahomes y lo que está haciendo Patrick Mahomes en apenas, Pedro, quiero que escuches esto, en apenas su cuarta temporada y ya tiene Super Bowl, MVP, puede ganar y probablemente gane el MVP por segunda vez esta temporada. Sí. Wow. Es algo inédito
y va camino a, o sea, si pensábamos que los récords de Brady, que los tiramos ayer en el Legend Mondays, pensábamos que eran algo impensado, Mahomes nos pone a pensar ahora. Nelson, y se da en una época en la cual los mariscales de campo han ido cambiando la posición en los últimos años, porque tú observas un Lamar Jackson que es un running back que lanza como si fuera un quarterback élite, como si fuera un quarterback Heisman, hablando de la NCAA. Tienes a Russell Wilson, que hace unos años demuestra que los quarterbacks pequeños también tienen su lugar en la liga. Sigue Kyler Murray haciendo lo mismo. Aparece Josh Allen, que también tiene habilidad para correr, pero Patrick Mahomes como que reúne todas esas capacidades que tienen todos de ir cambiando el deporte, le suma un grado de magia súper especial, que es, por ejemplo, lo que tenía Jordan en el baloncesto, que hacía cosas que la liga no estaba acostumbrada a observar. Es mágico. Patrick Mahomes hace cosas que nosotros no estábamos viendo en los últimos años en la NFL, hace cosas sorprendentes. Eso que yo creo que no se han visto ni siquiera. Exacto, entonces está cambiando la posición, está en el sistema perfecto con Andy Reid y está en un equipo que sabe lo que él representa en la NFL. Entonces todos los condimentos de la fórmula dan el éxito total para los Kansas City Chiefs. Yo creo, más allá del comentario de saber poco y nada de NFL, creo que es una época muy interesante para ver deporte, porque cada vez están surgiendo más deportistas superatletas, o sea, que están a un nivel más arriba del talento. Son atletas que no solo se basan en sus capacidades, en sus cualidades, sino en una preparación, en un nivel físico superior a lo que hemos estado acostumbrados. Están un paso muy por encima de lo que se ha visto históricamente en todos los deportes. Por condiciones físicas, creo que no es en vano que sea tan fácil no, pero tan recurrente ver cómo se quiebran récords sistemáticamente que hace 10, 15 años parecía imposible en todos los deportes. Claro. En básquetbol. Creo que habla mucho. Yo estoy seguro que en cualquier momento en la MLB aparece un tipo que va a amenazar el récord de Pete Rose, uno de los más difíciles de superar, ¿no? En los hits. Pedro, Trout. Ahí está. Trout amenaza todos los récords de las grandes ligas, ya. Y vamos a hablar de béisbol ahorita, pero yo les quiero decir, esta conversación yo la tenía hoy casualmente en la mañana. Que me decía Andrés, mi roommate, me decía, es increíble cómo ahora niñitos de 16 años están pegándole, hablando de tenis, están pegándole a la pelota y están explotando la pelota. Y yo le decía, es que es parte de la evolución natural del humano. O sea, del humano. Todas las cosas van evolucionando a tal magnitud que el entrenamiento mejora, la alimentación mejora, hay más conocimientos, hay más atención, y esto todo desemboca en que los jugadores tengan mejor rendimiento. Y esto no es el límite. Y eso es lo mejor de todo. O sea, esto solamente va a ir subiendo, va a seguir subiendo. Y nosotros somos privilegiados de ver nuestra época deportista, así como nuestros padres vieron la época deportista de algunos Pelé, Maradona, etcétera, Jordan y esas leyendas. Ahora uno tiene la posibilidad de ver a Cristiano Messi, a LeBron, a Kobe, ¿sabes qué es lo que pasa etcétera? Con esta situación? Y bueno, luego nuestros hijos verán otro. Con esta situación, que en la medida en la cual pasan los años y te vas volviendo viejo, crees que lo que viviste en tu época de 18 a 30 años es lo Exactamente. mejor. Porque muchos de 50 dicen, no, Maradona y Pelé fueron lo mejor que yo he visto. Yo voy a decir que lo que yo vi con Jordan y lo que vi con Messi y Cristiano es lo mejor que yo haya visto. Y dentro de 20 años voy a decir lo mismo a otra persona. Exactamente. Se torna una discusión interesante. Terminamos entonces con uno de los mejores equipos del 2020 y son Los Ángeles Dodgers. 32 años sin ganar una serie mundial. Los Dodgers que un poco similar a lo de los Lakers. Creo que los Lakers los amenazaban más la figura de los Clippers y Kawhi Leonard y Paul George. Parecía que los Dodgers no tenían un rival en las grandes ligas. Quizás los Yankees tenían un equipazo, a pesar de que, bueno, era Gary Cole contra el mundo. Pero finalmente los Dodgers llegaron a esa serie mundial y después de haber hecho esos intentos fallidos, perdiendo contra Houston, perdiendo contra Boston, finalmente 32 años después gana la serie mundial en las condiciones de la pandemia, pero prácticamente producto de todo el trabajo y también la parte gerencial
volviendo ¿Cómo no? a lo que hablábamos del Bayern, la parte gerencial de los Dodgers, lograr el contrato de Mookie Betts esta temporada, a pesar de que David Price no pichó en todo el 2020, aún así se recuperaron desde la lomita, siempre muy buenas actuaciones y demostraron que fueron, bueno, una actuación ejemplar este año. Sí, yo creo que el béisbol fue, dentro de la pandemia, el deporte más golpeado, más observado con una lupa por ese profundo divorcio que quedó expuesto, ¿no?, entre el sindicato de los jugadores y la oficina del comisionado de la MLB. Pero al final del día, afortunadamente, el deporte dentro del terreno nos hizo olvidar todas esas cosas que sucedieron extra y que tienen su repercusión dentro del juego como tal. Y afortunadamente los protagonistas siempre nos van a alegrar y siempre nos van a hacer sentir que más allá de todas esas situaciones que se presentaron extradeportivas, el deporte sigue siendo hermoso. Y hablando de los Dodgers específicamente, muchachos, yo creo que por allí mucha gente dice, no, pero es que yo quiero que gane Tampa en la Serie Mundial porque los Dodgers están todo muy armados y todo muy perfecto para ganar. Ok, pero te estás olvidando de lo que mencionaste, Nelson, por ejemplo. Te estás olvidando de que este equipo fue 2 veces a la Serie Mundial y la perdió de manera muy dolorosa y que tenía todos esos años de espera, 30 y pico años de espera, y que se armó específicamente para esto. Por eso yo creo que es el triunfo de la perseverancia para un equipo histórico en las grandes ligas como los Dodgers, y especialmente a mí me parece que la figura de Clayton Kershaw se reivindica, por decirlo de alguna manera, un hombre que había estado marcado por el éxito en la temporada regular y que cada vez que decían playoff game, el hombre parecía que no podía rendir a la altura y que le temblaba el pulso. Pero esta postemporada sí que demostró que es uno de los mejores lanzadores de la historia, al menos de su generación. El deporte pone a la gente en su lugar tarde o temprano. Y creo que lo de Kershaw es una demostración por todas las cosas feas que tuvo que comerse en postemporada. Bueno, en temporada regular creo que... Fue el Pipita Higuaín de los memes en Estados Unidos. Exactamente, sí, exactamente. Y entonces, adelante, Juan. Sí. No, y que el deporte se encarga de poner a la gente en su lugar. Kershaw obviamente es un privilegiado, un atleta de élite, un pitcher de época, pero no había tenido la oportunidad de brillar en la hora estelar, pero esta temporada en verdad lo hizo bien, en los momentos clave respondió y demostró que hay factores que no son explicables ni con estadísticas, ni con análisis, y que van mucho más allá de cualquier tipo de comprensión, pero hay momentos en los que se le alinean los planetas a una persona, a un equipo, y logran las cosas que parecen imposibles 1, 2, 3, 4 años. Por ahí hay un perro que está llamando a su papá o a su mamá. No sabemos dónde, en qué locación estamos. Para mí eres de Chile. Es por acá. Es un perro un poco intenso en el edificio. Los Dodgers tienen esa particularidad que además ganan y ganaron el mismo año que ganan los Lakers. Ambos equipos no pudieron celebrar, no pudieron tener el parade famoso, no pudieron celebrar con sus fanáticos, no pudieron ir a su estadio. Recordemos que quedan campeones en una sede imparcial, por decirlo así. Y bueno, lo que decía Pedro, el béisbol fue muy golpeado. De hecho, la temporada comenzó en julio. O sea, estamos hablando de un deporte que normalmente la última semana de marzo comienza y finalmente comenzó en julio. Sí, bueno, la pandemia, pero también no podían llegar a un acuerdo entre quizás con la NBA, ¿no? Completamente. Y también llegó súper golpeado porque fueron los brotes de Miami, no me acuerdo qué otros claro, pero eso fue adentro de la temporada, pero claro, yo le digo lo que decía Pedro previo, que bueno, no podían llegar a un acuerdo y esto eran conversaciones que se tenían ok, pero piensas que van a caer. No, pero es que están ofreciendo 65-35. Entonces llegaban, 60-40 los jugadores. Llegaban los dueños, fue un circo. 42. O sea, era por un lado los dueños con cierta avaricia, los jugadores bueno, pero es que estamos arriesgando nosotros nuestro físico ante esta situación tan compleja y cómo se va a manejar. Y al final también fueron expuestos por la cantidad de brotes y el mal manejo, jugadores como por ejemplo Clevinger, que tuvo ese percance en donde
se escapó de la burbuja del hotel para ir a visitar unos bares en la ciudad. O sea, un poco de todo en ese. Sí, exactamente. Bueno, y lo que decís, Belia, que incluso comenzar la temporada estuvo amenazada con los brotes en diferentes equipos. Parecía en algún Se decía que iban a cancelarlo. Y en algún punto parecía que la cancelación era inminente, pero creo que era imposible que no se jugara, y bueno, y se fue Pedro. Se nos desapareció en un minuto. Ahí viene, seguro. Está por ahí en el fondo. No, y eso, que la temporada de la MLB fue mucho más accidentada que la de la NBA, por ejemplo. Pero Claro. Al final, la postemporada corta fue una delicia de ver. Fue una eliminación prácticamente directa, series cortas, series muy, muy disputadas, y para los fanáticos del béisbol y de las postemporadas en general, estos formatos fueron, si bien accidentados, fueron bastante entretenidos. El señor Pedro Bozo creo que se fue. A lo mejor va a volver. Vamos a esperarlo. Vamos a seguir. Esto es como si fuese en vivo. Yo creo que yo soy más beisbolera venezolana, porque estoy así como en las nubes, pero no, mentira, yo vi la Serie Mundial y lo que percibí de los Dodgers fue que fue un equipo totalmente dominante, no sé si en toda la temporada como tal, pero en la Serie Mundial totalmente, es un nivel muy superlativo. Bueno, aunque el juego 4 estuvo buenísimo, creo que fue el juego 4. El juego 4 lo perdieron. Exacto, el juego 4 lo perdieron y fue buenísimo el final con esa sorpresa, ¿no? Y el final de ese juego 4 fue uno de los momentos más como what the fuck de este año. O sea, fue como... Pero fue buenísimo, Sí, muy bueno. Porque fue como así, muy como surrealista, o sea... Más nunca pasa. Más nunca pasa. Esperando que Pedro se reintegre, que parece que se le apagó el teléfono. Vamos a ver si logra reincorporarse. Yo quería decirles, bueno, a mí me parece que ha sido un año deportivo que a pesar de todos los contratiempos se logró. Así que ya hoy grabando nosotros a 29 en la noche, y esperemos que salga mañana, tocamos madera, mañana 30 el podcast. Se logró vivir el año. Se lograron los deportes, tener los deportes. A modo personal, antes de pasar, porque yo quiero que hablemos de los momentos del año, a modo personal y esperando que se reintegre Pedro Bozo, ¿qué les ha dejado este año? ¿Sienten que estuvieron más en el lado de las personas que sufrieron o lucharon en contra todo el tiempo? ¿Sienten que quizá esta oportunidad de bajarle 2, de, bueno, estar en un ritmo diferente, adaptarse, cambiar la rutina por completo, quizá les benefició de cierta forma? ¿En cuál barco se montan? Yo por lo menos estoy muy agradecida con este año. Primero que todo porque en mi familia, gracias a Dios, no pasé por una circunstancia grave, por decirlo así, algo que sí le sucedió a muchísimas familias y de verdad fue algo muy lamentable, ¿no? Y por eso estoy muy agradecida, primero que todo por eso. Segundo, en cuanto a lo personal, siento que a ver, me sentó como en la mesa, por decirlo así. Como que caí en cuenta en lo que verdaderamente importa, que es lo que viene siendo tu profesión como tal. Y bueno, yo como lo he dicho en todos los podcasts que he hecho en este tiempo de pandemia, siento que fue un antes y un después, porque, a ver, encontré esa estabilidad en cuanto a mi carrera como tal. Y bueno, esa estabilidad obviamente son todo este tipo de proyectos y bueno, por eso hoy estoy aquí, estoy contigo. ¡Feliz año, hermano! En HCM. ¡Feliz año, ¡Feliz hermano! año! No quería irme sin despedirme. Afortunadamente llegamos a tiempo para la parte final. No, todavía no estamos terminando. Tuvimos que hacer un preámbulo, un pequeño inciso, porque te fuiste. Isbe, obviamente te escuché, solamente que quería... No, qué bueno. Y de verdad que para mí en específico ha sido de verdad que un completo placer estar en el proyecto contigo y compartir y ayudar y compartir ideas, que es lo que a mí lo que más me gusta de trabajar en equipo es eso, es el compartir ideas, el que no es que uno tenga la razón, es que todos vamos por el mismo objetivo. Juan, la misma pregunta, hermano.
a nivel personal, ¿sentiste que fue un año más duro de lo normal? ¿O sentiste que a lo mejor en cierto modo te benefició la calma? Yo creo que en verdad fue un año, quizás un poco egoísta decirlo, pero para mí fue un año bueno. A nivel personal logré cosas que quizás ni imaginaba, por ejemplo, mudarme solo con mi novia, comprar nuestras propias cosas. Qué bueno. El hecho, hasta la misma pandemia nos lo permitió por el hecho de que, bueno, no salíamos a gastar dinero en la calle, pudimos ahorrar Claro. más, y ese tipo de cosas que lo puso en perspectiva esta situación y que nos permitió sentar unas bases que hace unos tantos meses no teníamos. En verdad yo agradezco con lo que ha pasado este año, yo agradezco Qué bueno. que la familia estuvo bien, que no hubo ninguna complicación de salud. Sé que no todo el mundo tiene la fortuna de decir eso, ni en lo económico, ni en lo familiar, ni en cuanto a la salud. Y si alguien está viendo esto y pasó un momento difícil, un momento complicado, se le manda un fuerte abrazo. Claro que sí. Evidentemente, ojalá vengan tiempos mejores para quien no los logró tener, pero agradezco un año que salimos airosos y nada, que tuvimos la fortuna de no estar en ese grupo del que la pasó mal, que fueron muchos. Pedro, antes de darte la palabra, con la misma pregunta, porque me interesa mucho tu respuesta también, porque tuviste que vivir un cambio de locación y además de rutina, bueno, completamente, o sea, 180 grados. Es curioso cómo culturalmente siento que estamos como que grabados de que es egoísta decir bueno, que te fue bien. Y yo creo que no es egoísta. O sea, a mí me pone muy contento escuchar que has logrado metas y que has hecho cosas este año, y yo no siento que es para nada egoísta que tú digas, bueno, fue un buen año. O sea, en la vida hay cosas así, ¿no? El 2020 será recordado por una pandemia, así como la Segunda Guerra Mundial será recordada por una guerra mundial y por el Holocausto. O sea, estamos hablando de que son momentos en donde cambian paradigmas y que a veces la humanidad tiene que pasar por esto, pero no es egoísmo el decir estoy agradecido por las cosas buenas que me han pasado, porque bueno, también van a venir cosas malas y uno tiene que sobreponerse ante ellas. Peter, ¿cómo ha sido tu año, bro? Nelson, yo creo que lo que decías mientras lo expresabas me invitaba a mí a la reflexión, y yo creo que el año 2020 para mí y para muchos ha sido de reflexión y de aprendizaje. Yo creo que todos nos vimos en el lugar de tener que salir de nuestra zona de confort para tratar de adaptarnos a esta nueva realidad que nos tocó vivir, ¿no? Como tú mencionaste, otros sucesos históricos como guerras o sucesos en general provocaron puntos de inflexión en la historia del mundo y de la sociedad. El 2020 también ha servido para eso. Particularmente en lo personal, creo que fue muy satisfactorio poder estar nuevamente con mi familia. Es cierto que no estar en mi ciudad de residencia como Buenos Aires conllevó ciertas consecuencias en cuanto a lo laboral y en mi día a día, pero la verdad es que poder compartir con mi familia todos los días, observarlos, compartir una comida, compartir alguna película, no tiene precio. Y precisamente después de estar muchos años en el extranjero y de estar 4 o 3 años sin pisar Venezuela, poder retornar y en este momento y estar junto a mi familia, para mí fue una bendición y me siento un afortunado, sinceramente. En el punto de vista personal, como decía, tuve que salir de mi zona de confort, tuve que explorar nuevos horizontes. En lo que hago principalmente con DirecTV, tuve la oportunidad, por ejemplo, de narrar y comentar béisbol por primera vez, algo que yo nunca había hecho, el deporte de mi papá, bueno, que lo vivió de manera especial y que bueno, tuve esa posibilidad de poder hacerlo y que haya salido bien, también me genera mucha satisfacción desde el punto de vista personal y profesional, pero haciendo un balance general, creo que ha sido un 2020 de aprendizaje, de adaptación y de demostrarme a mí mismo que estoy capacitado para hacer muchas cosas más de lo que yo creía que estaba capacitado. Y creo que todos pueden relacionarse un poco con esa frase. Totalmente. Yo me siento muy identificado con ella. Creo que es una de las cosas que desde que me vine a Canadá he
he pensado como que yo puedo hacer mucho más de lo que hago, o puedo ser bueno en muchas cosas distintas. No importa si es lo que me he preparado toda la vida o otra cosa. Yo también tengo que decir que agradezco mucho las oportunidades que se me abrieron este año. En cierto modo, la incertidumbre ayudó a que se aclararan muchas otras cosas que era como que yo soy una persona que tiene tendencia a ser control freak, a querer controlar muchos escenarios, y al final del día la ansiedad te termina comiendo porque no puedes controlar ningún escenario, a menos los que tú tienes en tus manos. Y me enfoqué en eso, enfoqué en controlar el escenario que yo manejo día a día. Ese es el único escenario que puedo controlar, y le agradezco mucho a todas las personas, a tener la familia cerca acá en Canadá, a estar en este país, que de verdad que ha sido también una bendición poder estar en este país viviendo esta situación, porque ha sido un manejo completamente distinto a otros países en el mundo, Claro. y soy un afortunado. Así que de verdad que ha sido muy bueno. Para terminar el podcast, ahora sí, volviendo a lo deportivo, quiero que me den un momento deportivo del año con el que se quedan, con el que digan, este fue mi momento, y que me den el deportista del 2020, y los dejaré irse a sus aposentos a descansar. Bueno, me permito comenzar y de inmediato mencionar el triunfo de Los Ángeles Lakers por todas las cuestiones que mencionamos en el comienzo de este episodio. El nombre no importa, porque fue en año de pandemia, porque la NBA fue la asociación que mejor se adaptó a las circunstancias que se presentaron en la sociedad, al fallecimiento de Kobe, que le entregaba un grado de presión aún mayor a una franquicia que desde el año anterior había hecho un esfuerzo asombroso para conseguir uno de los mejores jugadores de la liga como Anthony Davis, encontrarle a LeBron James ese socio ideal para poder traer el anillo de vuelta a casa, ¿no? A California con Los Ángeles Lakers, y en ese mismo orden de ideas mencioné a LeBron como deportista del año, porque, y lo charlamos, Nelson, la importancia que ha tomado LeBron a nivel social como se dice en inglés, make a stand. Él siempre suele estar del lado correcto y abogar por las causas justas, y creo que arriesgarse, salir de su zona de confort de nuevo, de ser el deportista genial y que le cae bien a todo el mundo, y exponerse para tratar de ayudar a las personas, y exponerse a la crítica, exponerse a prerrogativas publicitarias de marketing. Creo que todo eso me hace pensar que LeBron es el deportista del año 2020 y que Los Ángeles Lakers obtuvo el triunfo más importante en el mundo del deporte. Yo por mi parte me quedo también con el baloncesto. Creo que las circunstancias por las que pasó la temporada de la NBA, lo bien organizada que estuvo, lo emocionante que estuvo, para mí el momento más emotivo del año en lo deportivo fue ese momento del triple de Anthony Davis sobre la chicharra contra Denver, si no me equivoco. Sí, cuando Claro. dice Kobe. Cuando dice Kobe, creo que ese fue el momento. A mí, totalmente. Creo que la mística con la que jugaron los Lakers, la dedicación que le pusieron a esta temporada, no solo por el simple hecho de levantar el título, sino de levantar el título en el año de la muerte de Kobe, en el año en el que Estados Unidos atravesó quizás el más convulsionado en su historia reciente actual, y la manera en la que Kobe Bryant, en la que LeBron James se erigió como esa figura que traspasa el deporte, que estaba ahí para hablar, que estaba ahí para ser la voz de un gremio, inclusive de un gremio, aglomerando la opinión de sus compañeros, sus deportistas del baloncesto, y además ser una voz fuerte en una comunidad que no la pasó nada bien este año. Entonces, creo que coincido plenamente con Pedro. Me alejo de hablar de fútbol, pero creo que por toda la carga emotiva de la temporada de la NBA y de las circunstancias sociales, y que obviamente el baloncesto es un deporte con el que se identifica muy fuertemente la comunidad afroamericana que no la pasó bien, creo que por mucho la NBA, LeBron y los Lakers tienen todos los premios del 2020.
Total, es que, mira, ver ese momento de los Lakers recibiendo el anillo, todos abrazándose y pensar en lo que verdaderamente ellos estuvieron pensando en todo el campeonato, en la burbuja, yo creo que obviamente ese es el momento del año. Es el momento del año y bueno, los tres lo acabamos de decir y estoy segura que Nelson también lo va a decir y es que fue así, ¿no? ¿En serio? Bueno, está bien. Bueno, está bien, pero sí, yo creo que el baloncesto se lleva todos los méritos este año por lo que ustedes acaban de decir, toda la organización, todo lo que conllevó, todo lo que significó, todo el mensaje que ellos transmitieron también en la burbuja, en cada una de las camisetas, en cada una de las paredes, todo, absolutamente todo, dejaban una reflexión para toda la audiencia y sí, de verdad que yo me quedo con los Ángeles Lakers, con ese anillo que además de que lo ganaron 10 años después, tenían esa sequía, de verdad que fue muy significativo y obviamente con LeBron en su temporada, ¿qué número 16. es? 16. 16, la No, pero pasada. la anterior, la 16 la 16. anterior, bueno. Ahí te puedes dar cuenta de la figura que es LeBron, ¿no? Siendo tan contundente también y tan importante para su equipo como la estrella que es. Así que me quedo con esas dos figuras igual. Una cosa que me sorprende de LeBron en sus posiciones políticas es que nunca busca opacar a nadie, nunca busca ser la voz, simplemente él es la voz. Y es su opinión, la que la gente espera escuchar, pero él no opaca. Y es algo que yo he admirado de deportistas o también de personalidades públicas como Dave Chappelle, por ejemplo, que no buscan ser parte, no buscan adueñarse del movimiento Black Lives Matter ni nada por el estilo. Simplemente lo que buscan es aportar desde su plataforma. Yo creo que, bueno, si tenemos que escoger carga emotiva, los Lakers son ellos. Yo quiero repasar los momentos del año. Equipos o fanáticos del fútbol, muchos se irán por el Bayern de Múnich porque lo que lograron fue impresionante. Tener una figura como Robert Lewandowski metiéndose en el medio entre Cristiano y Messi en este año. Los Dodgers después de 32 años en un año tan complicado para el béisbol ganando, siendo colectivos también, porque quizás las estrellas no fueron Bellinger, no fue Mookie Betts, terminó siendo Corey Seager el MVP y muchas cosas interesantes. El Liverpool ganando la Premier después de tantos años también. Pero bueno, yo quiero decir un momento que me gustó mucho por el amor que le tengo al tenis y es Nadal ganando ese Roland Garros, 13º Roland Garros y empatando a Roger Federer con 20 Grand Slam. Está en el top 3. Que ambos sean los máximos ganadores. Yo tener la oportunidad de verlos, simplemente de verlos como fanático, a los mejores tenistas de la historia, es algo que de verdad es impresionante y la calidad humana de Nadal también. Entonces, me gusta mucho ese momento. Lo de Hamilton espectacular, igualando con 7 campeonatos a Schumi. Pero lo de los Lakers se terminó llevando todo porque la NBA terminó siendo el modelo a seguir de todas las ligas y de todo lo que son organización deportiva. LeBron, el atleta del año, y agradecido por este año, por tener deporte, por cubrirlo de otra manera, no teniendo que ir al estadio, cubriéndolo de otra forma, teniendo que hacer otro contenido. Pero aquí estamos y el 2021 se vienen cosas mejores y les agradezco muchísimo este tiempo a todos. Ya volveremos a las canchas todos. Sí, total. Sin duda Mira, que sí. Te iba a decir rapidito, otro momento que fue súper emotivo, Mick Schumacher, el hijo de Schumacher, entregándole el casco de su padre a Lewis Sin duda. cuando alcanzó esas 91 victorias de Michael, ¿no? Y ese momento también, de verdad que para el fanático de la Fórmula 1, yo que te lo digo, fue impresionante, ¿no? Y todos estábamos así también como que muy emotivos. Así es, muchachos, muchísimas gracias por compartir este tiempo conmigo. Cerramos el año de buena forma. Los quiero mucho. Les mando un abrazo Igualmente, a los tres. Muchísimo éxito en este 2021. Que todas las metas se cumplan. Sueñen en grande. Todas las cosas que quieran, visualícenlas que las van a tener. Así que les mando un fuerte abrazo y los dejo para que se despidan individualmente. Bueno, muchas gracias, brother. Siempre contento de estar en El Hombre No Importa en el 2021 también. Voy a hacer
tu sidekick Invitado allí de honor. cuando lo necesites, brother. De verdad, Siempre, bro. a todos por la receptividad, y la charla estuvo súper buena para cerrar el 2020 como corresponde, hablando de deporte, como me gusta a mí. Así es, bro. No, totalmente, Nelson. En verdad, me parece un buen debut pese a los percances técnicos de mi celular, pero el perro impertinente, pero en verdad, buenísima charla. Le agradezco a Nelson la invitación acá, el nombre no importa. Un buen reencuentro con la charla deportiva, me gustó, me sentí a gusto y nada, esperar un 2021 exitoso para todos y que disfrutemos mucho, mucho, mucho de todos los que nos gustan, no solo deporte. Bueno, yo de verdad que súper agradecido por la oportunidad. Cuando Nelson me dijo, yo quedé así como impresionada y dije como que, bueno, puros periodistas, ahora sí, aquí me mataron. Pero no, de verdad que súper agradecida. Pero no, súper agradecida y más por vivir el día a día contigo, con HCM, que de verdad que creció muchísimo. Llegamos a esos 10.000 seguidores, que fue una meta que tuvimos antes del 2021, hasta que termine este año. Lo conseguimos y bueno, fue algo que logramos y de verdad que súper felices todos y bueno, yo feliz por la oportunidad, por haber estado acá el día de hoy y bueno, de verdad que increíble la charla. Gracias, muchachos, son geniales. De verdad que, bueno, despedimos el 2020 de muy buena forma. Este fue el episodio 64 del Nombre No Importa y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao. ¡Feliz año! Bye, feliz año.